por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días. Bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Los saluda Mónica Pupo y me alegra estar aquí con ustedes hoy 18 de marzo. Gracias nuevamente por conectarse con Diafragma 5.6 Radio a través de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Esperamos en esta hora y media de programa poder compartir una gran experiencia fotográfica con ustedes. Agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Caterine Manzano, controles José Tobar, asistente de producción, los asistentes de producción Rubén Áñez y Derek Walter. Transmitimos a través de nuestras plataformas. Estamos en nuestro canal de YouTube, RCR 750. También nos encontramos en Instagram y Facebook. Diafragma 5.6 Radio también se encuentra en todas estas plataformas, en todas estas redes sociales, como @Diafragma 5.6 Radio. Mi cuenta personal, @Mónica.pupo. En el programa de hoy presentaremos a tres talentosos. Tenemos problemas técnicos que salen de nuestra internet, problemas que quizás no podamos conectar con nuestra última invitada. Haremos lo posible, pero tres talentosos jóvenes fotógrafos quienes desde su particular enfoque abordarán temas de gran importancia. Conversaremos acerca de nuestra conciencia, el arraigo, el sentido de pertenencia, así como también vamos a profundizar en problemáticas sociales relevantes. Para cerrar con broche de oro, como siempre, el revelado, tres fotografías de nuestros invitados, de nuestros seguidores de Instagram. Bueno, así comenzamos. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Bueno, como veían, aquí ya está Adrián Naranjo con nosotros, fotógrafo y productor audiovisual venezolano, egresado de UNEARTE. En el 2016 es ganador en el 7º Salón Nacional de la Coexistencia, que realizó el espacio Ana Frank bajo el tema Diversidad, Vivir en Armonía. Ha trabajado en varios largometrajes como responsable de la foto fija. Actualmente colabora directamente con la ONG Alimenta la Solidaridad y hoy nos acompaña para conversar sobre su participación como fotógrafo en la obra Alma. Su Instagram, para que los puedan seguir, es @bartografía. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias a ti, Mónica, Adrián. un placer. Agradecido por esta invitación y muy dispuesto a conversar un poquito de lo que ha sido mi trayectoria estos últimos años. Ya que mencionas trayectoria, ¿cómo inició esta trayectoria en la fotografía para ti? Bueno, yo desde muy chamo siempre tuve inclinación por el tema humanista, no sé si mucha gente no lo sabe, mucha gente lo sabe. Mi madre fue bailarina y mi papá es músico, mi padre es Alfredo Naranjo. Y por ahí ya tuve como una especie de encaminamiento a todo lo que era el tema de la expresión sensible de las artes. Mucho tiempo en conciertos, mucho tiempo en dinámicas un poco particulares de la vida de lo que es un artista, y eso me fue como encaminando. Primero fue la música, por cuestiones no terminé siendo músico, pero había algo ahí. Bueno, en la adolescencia el tema de vivir en Caracas, la interacción con la ciudad, moverme mucho. Yo vivo en Chacao, pero esta particularidad de poder conocer muchos espacios de la ciudad, tanto de un lado como del otro, me dio como esta perspectiva que como de querer hablar en colectivo de lo que somos y de lo que al final nos representa este espacio. Y por ahí creo que fue como, primero fue una camarita pequeña, después unos tíos me prestaron una cámara, hice mi primer curso en Roberto Mata como a los
14, 15 años. Y por ahí me fui metiendo hasta que a los 17 tuve como primera cámara profesional y por ahí ya supe que era más que un hobby, era como una cosa a la que realmente me quería dedicar, tanto artística como profesionalmente. En el 2016, ya que mencionas esto, el premio que ganaste es... No lo gané, fui finalista. Una mención. Ah, ok. Fuimos 4 o 5 finalistas y yo estuve entre los 3 seleccionados. ¿Cuál fue tu trabajo? Era, en ese momento, creo que ahorita trabajan por series, era una fotografía particular. Yo justamente había tenido como una... no sé si la hacen todavía, en ese momento les hacían como unas caminatas, unos recorridos por el centro, por los 7 templos, con varios grupos de fotógrafos. Y en una esquina, no recuerdo bien la esquina, que estaba como frente al Banco Central, había como una señora parada de monja con 2 indígenas. Y había como varias gente tomándole fotos. Entonces yo como que aproveché de hacerle como un retrato y obviamente la analogía es perfecta en ese momento para lo que significa la coexistencia, porque bueno, era el tema de la mezcla de religiones, el tema de la interacción entre diferentes personas creyentes y bueno, creo que por eso fue que la foto quedó seleccionada. Quería traer como el flyer, pero no lo conseguí, pero por ahí en la casa lo tengo. Igual después te puedo hacer llegar la foto. No los puedes compartir, Por claro, supuesto para que sí. nosotros también difundirlo por nuestras redes sociales. Pero bueno, De hecho, ahorita actualmente, ellos no lo saben, yo ahorita estoy colaborando con un proyecto que se llama 100 cámaras, que son Ajá. unos talleres de formación a chamos ahorita de la comunidad del Calvario. Y trabajo con Elizabeth Schumer, o sea, colaboro Sí. con Elizabeth Schumer, Ella que es ha estado encargada aquí. del espacio Ana Frank. Y ella no sabe que yo fui finalista del espacio de coexistencia hace mucho tiempo. Yo se lo quería, de hecho nos fuimos el jueves y no se lo he comentado. Cuando la próxima vez que lo vea se lo comento. Claro, ¿no? Y de hecho, en su página web está toda esa información Exacto. y ella aparece en las fotografías que pude visualizar de la premiación. Exacto. Pero bueno, felicitaciones. Gracias. Que, ya que mencionas que trabajas con este proyecto de Espacio Ana Frank de 100 cámaras, 100 fotografías, si no me equivoco, es el lema, el hashtag, algo así, ¿no? El 100 proyecto, el nombre del fotografías por proyecto. 100 cámaras, porque el proyecto básicamente va de la donación de cámaras semiprofesionales a niños y de una serie de sesiones de formación en donde les enseñan composición, un poquito de narrativa, un poquito de cómo construir tu propia historia, un poquito de tanto herramientas técnicas un poco sencillas aplicadas para chamos entre 8 y 10 años, como también un poquito de cómo vemos desde lo literal hasta lo más metafórico, para que al final los chamos tengan como una pequeña serie fotográfica en donde ellos hablan de los temas que les interesan, las emociones, sus espacios, el clima, cosas muy sencillas, pero que ellos le van dando como este lenguaje que pasa como en lo literal, lo quizás un poquito más metafórico e interpretativo. ¿Qué has experimentado con ellos? Ya que he visto en tu Instagram, te estaba comentando en el antes de comenzar, que me gusta mucho esta labor que estás realizando a través de los jóvenes, los niños, a través de la fotografía. Me gustaría saber qué has experimentado con ellos y cómo la fotografía motiva y estimula la creatividad de estos jóvenes. Sí, es particular porque yo tengo como varias vertientes, ¿no? A estas alturas no me considero como un fotógrafo netamente documentalista, o como un fotógrafo editorial, o como que se dedica solo al cine, sino de todas estas áreas veo cosas visualmente y narrativamente que me llenan mucho y me interesa. De hecho, también tengo una gran inclinación por el tema de los videoclips, por el tema del documental. Hay muchas cosas que visualmente me llaman. Hace 2 años empiezo a trabajar, 2 años empiezo a trabajar en la ONG Caracas Mi Convive, que se encarga de prevenir temas en violencia, en trabajo con chamos en comunidades vulnerables. Y el encargado de esta ONG, el encargado de este proyecto que se llama Vamos Convive, que es un gran amigo mío, Ernesto Rodríguez, en ese momento colaboraba, yo trabajaba muy de la mano con él, haciendo el registro, me dice que si no me interesa hacer una pequeña clase de fotografía con los chamos. Los chamos en Caricuao, era una de las... y en Propatria. Entonces nada, eso fue como un pequeño acercamiento ahí donde yo pasé como a dar clases de docencia muy, muy sencillo, nada muy, muy en profundidad técnico, sino básicamente, porque aparte era fotografía en función a su emprendimiento, que en este caso era la barbería. Entonces como ellos desde sus herramientas, que obviamente dan sus teléfonos, podían promocionar o hacer cosas que visualmente llamaran a gente para su nuevo emprendimiento. Eso por ahí. El año pasado empiezo a trabajar en Alimenta la Solidaridad, que es una ONG corte un poco más humanitario. Y este año
me llaman por un taller que yo estuve que se llamó Ojo Pelado, que fue con Andrea Hernández y Ana María Arevalo, las fotógrafas más increíbles y mis maestras, con el que tuve la oportunidad de estudiar y tener esta experiencia de 2 días. Surge como esta conexión, no recuerdo por quién, de entrar en un grupo de fotografía y empiezo en lo de Ana Frank con el proyecto de 100 cámaras. Ahí la interacción con los chamos o sea, es muy gratificante porque ves cómo realmente se les empieza a estimular y se les empieza a botar esta vena un poquito más sensible de cómo ya no miran solo el tema de tomar una foto, sino que ya la foto tiene como una intencionalidad de decir quizás algo un poquito más. Igual verlo desde un chamo es una cosa muy enternecedora porque aparte son chamos de una realidad quizás un poco más humilde. Entonces esto también genera como esta interacción de tú al final termina siendo como un primo más que cuando los ves te emocionas y estás esperando. De hecho, el encargado, yo empecé como colaborador y ahorita estoy como que ayudándolos también en el área de realización audiovisual, o sea, estoy ayudando a Pedro Mercado algunas veces a grabar como las sesiones. Y nada, ella, Adrián, ¿cómo estás, Adrián? Y uno se empieza como a saber los nombres. Y esto me pasó también en la experiencia anterior porque uno ya empieza como a integrarse con los chamos. Y bueno, es parte como también un poco de cuando hay ese cierre y como ese pequeño guayabo que bueno, ya no los voy a ver más. Pero uno es ahí, uno intenta dejar ahí como una semilla. Una semillita para que más y adelante. también enfrente a esta situación de país que bueno, es importante como también generar y producir en las personas esto desde lo que uno hace pues también. ¿Qué estás haciendo en este momento antes de comenzar a hablar sobre el propósito, ¿no?, de la obra Alma? ¿Qué estás haciendo aparte? Yo actualmente me dedico a la fotografía y a la realización audiovisual en esta ONG que se llama Alimenta la Solidaridad. Solidaridad. Sí, trabajo ahí, nos encargamos de todo el tema de registro de las actividades de esta ONG y aparte del planteamiento de pequeños proyectos documentales, de pequeñas piezas visuales, que son tanto para como los donantes como también para las redes de la organización. Trabajo junto a 2 compañeros más en esta área de comunicaciones. Es como mi trabajo principal. Y aparte soy realizador, ya se me tranca la lengua. Soy realizador freelance. Ah, ok. Y fotógrafo freelance, sí. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí, ¿cuál es el tema central de la obra Alma? Bueno, fíjate que yo llego a Alma también un día por cuestiones muy de coincidencia. Eso fue como un día de grabación completo. Eso fue en la Casita Azul, una especie de tasca que hay en San Agustín, en donde una amiga me dice, mira, vente a tomar fotos y tal. Yo no conocía mucho de la obra, pero llego y nada, veo que la puesta en escena realmente está muy interesante, que a nivel de cámara e iluminación como que todo el tema está muy, muy bien trabajado. Hago estas fotos que te mandé. Y al tiempo hay como un evento que se llama Licuadora Alternativa, en donde ahí le dan como exposición a ciertos, bueno, creadores emergentes, gente con más trayectoria, y mando las fotos. Entonces donde averigué un poco de qué iba, hablé ¿cómo se llama? Con Miguel Herrera, que es el realizador y director de esta obra, y con Marcela Lunares, su Instagram, que eran como los que estaban detrás. Y es un poco como la mirada a... Alma se realiza en pleno proceso de pandemia, de cuarentena, como que ya está empezando como a bajar un poquito a finales de 2021. Y es como, Alma es un telescopio. Entonces lo que plantea la obra Alma es como este tema de todos los universos que están como coexistiendo actualmente y cómo nos miramos a nosotros mismos en pleno proceso de pandemia, donde está todo este tema del encierro, todo este tema de lo que es la búsqueda del yo a partir de quizás muchas preguntas interrogantes, que básicamente nos dan como estos personajes que se van como moviendo en estos espacios que tienen máscara, que no se ven, que... Bueno, un poco como... Esa es como la premisa principal. Y nada, yo realmente llego como al proyecto como muy como de carambola. Y bueno, se hicieron como estas fotos que gustaron mucho. Pero eso es como una serie de cuestionamientos internos filosóficos que dan como esta búsqueda de las imágenes que están como dentro del imaginario colectivo. O sea, que en este momento la obra sigue en función. Es una pieza que está en YouTube. Es una pieza, pero tú estuviste. Videodanza. Ok, y en el momento que estaban grabando, tú estuviste presente para realizar todo el registro. Sí, yo fui con la cámara y hice como este registro de fotos que, gracias a Dios, gustó bastante. Me gustaría saber eso exactamente, Adrián. ¿Cómo manejar la luz de teatro? O sea, de esas iluminaciones que son pocas, ¿cómo poderle sacar provecho
y a esos espacios. También hablaste previamente te reuniste con el director, saber cómo moverte en el escenario. ¿Cómo hiciste? Háblame de ese momento. Bueno, fíjate que yo también dentro de las múltiples cosas que he ido haciendo, hay como puede ser un pequeño trayecto, un pequeño camino realizado y trazado en lo que es el tema de la foto fija, tanto en audiovisual como en temas de teatro. Dentro del audiovisual hay como, o sea, yo estudié cine realmente, terminé la carrera en cine, en realización, y desde que empiezas a tener tu experiencia, empiezas a entender que hay como ciertos códigos dentro de un set, o como ciertas formas de comportarte, de moverte, donde al final el fotofija está integrado dentro del equipo, pero también es como un observador, yo tengo un amigo que se llama Cristian, que es con quien trabajo, que él le dice confesiones un fotofija, porque es como este proceso de saber que estás ahí, de que eres observador, pero que tampoco puedes como meterte tanto en la obra, porque al final tú estás como un elemento que está colaborando, pero que el elemento principal es la cámara que graba. Entonces, siento que dentro de mi proceso de acercamiento cuando estoy en un set, se me da muy bien, porque es como este elemento que mira como desde afuera, pero que también está integrado al equipo, como no sé si la palabra pudiese ser un voyeurista o observador, espía, que se involucra dentro de un set, pero que también sabe esconderse. Entonces al final yo siento como ese proceso muy quizás similar a ciertas formas del documentalismo y de la investigación, donde llega un punto donde que ni se sienta que tú estás con la cámara. Obviamente uno llama la atención, obviamente quizás yo por mi estatura, quizás uno siempre, pero siempre como sacas tu foto, te alejas un poquito, entras, es como parte el proceso que yo iba entendiendo en muchos sets, tanto cosas más profesionales como cosas más estudiantiles con mis compañeros, en donde el acercamiento tiene que ser muy, muy delicado, donde no puedes quizás encaramarte al actor siempre, donde estás un rato, bromeas incluso con la gente de los diferentes equipos de arte, estás integrando, y así ha sido progresivamente. Mi última experiencia, por cierto, fue en un largometraje que se estrena como el primer acto hoy, es a las 3 de la tarde en Bolívar Films, que es Esto es Texas, en donde yo estuve también invitado por el director, por Lío Navarro. Como fotofija. Como fotofija, y en donde también fue eso, como ir aplicando esas cosas que uno va como tácitamente aprendiendo en la experiencia que uno tiene, y donde, bueno, gracias a Dios las fotos gustaron muchísimo, hubo una gran receptividad, y donde el flyer del póster del largometraje, el último que hicieron, es una foto que yo hice, y obviamente es muy gratificante, claro. Y bueno, que eso obviamente sigue abriendo muchísimas más puertas, es la idea, pues. Claro. Mencionaste que tu tamaño, que no puedes pasar desapercibido, pero podría ser como un beneficio para ti, quizás para alcanzar ciertos objetivos, ¿no? O tomas. También, bueno, físicamente, de acuerdo al contexto donde uno se la merita, a veces es provechoso, puede ser contraproducente el tema de la estatura y de la presencia, porque a veces quiere ser como eso, como no me acuerdo quién es que lo dice, no recuerdo el fotógrafo ahorita, pero ser como una mosca en la pared, que no te notes. Y creo que dentro del tema de la fotografía pasa mucho que uno trata siempre de pasar desapercibido, aunque realmente no es, pero como tratar de mimetizarse con el ambiente, pues, de alguna otra forma. Bueno, ese es un beneficio, pero también hay desafíos, ¿no? En una sala como tal, ¿cuál crees tú que podrían ser los principales desafíos que enfrentas como fotógrafo o que una experiencia, una anécdota que puedas tener para retratar estos entornos, estas obras de teatro? Bueno, fíjate que quizás la experiencia que tengo pasa, como te digo, ya más reciente. Uno ha hecho muchas cosas y no tiene que ver quizás nada con teatro. Con teatro tuve siempre por diferentes amistades y compañeros, he tenido la oportunidad de estar en muchísimas obras de teatro en los últimos 2 años, pero quizás la experiencia que tengo es de una señora que estábamos como en una jornada médica en La Silsa, en Katia, con un amigo mío, y nada, yo fui, y nada, la interacción con la señora fue muy, muy natural, yo me fui como yo me acuerdo que yo venía trasnochado, entonces yo tenía como la cara toda... Se me notaba que tenía como... Y la señora me dio arepas, me dio café. Mijo, pase, ven. La señora María, me acuerdo. Y en eso me alejo como un poquito de la jornada, porque ya sentía que tenía cubierto todo. Y me empieza a comentar, o sea, entró a su cuarto con ella y veo como un poco de peluches
pero como un poco de peluches que están pegados a la pared. Y yo le pregunto, señora María, ¿por qué un poco de peluches? Bueno, porque estos peluches son de mi hijo que mataron aquí en las escaleras, aquí afuera de la casa. Y yo guardé los peluches que son de mi hijo, peluches, gorras, cosas. Y nada, yo le digo, le puse una foto frente a los peluches, le hice el retrato y todo esto. Pero es ese grado de interacción y de cercanía que uno busca, que a veces no sea como tan naturalmente en una sola mañana. A veces es una cosa de ir y de ir y de ir. Y esa es también como la forma de ver cómo uno se mimetiza con el ambiente, tanto como en un set de rodaje como en una comunidad metido para lo más remoto, recóndito de algún espacio. ¿Qué referentes tienes? ¿Qué fotógrafo venezolano o internacional tienes como referente de la foto fija? Bueno, ahorita, o sea, para hablar así en general, creo que me gusta mucho el trabajo de Christopher Anderson. Me parece un excelente fotógrafo que pasó como me llama mucho la atención porque pudiese ser similar a mí, obviamente con la salvada diferencia y con todo el respeto del mundo. Que pasó como a ser de ser muy documentalista a hacer un trabajo quizás un pelo más editorial, más de moda. Pero tengo muchísimos referentes. Obviamente, ahorita, por lo que mi trabajo implica, mis referentes obviamente son mis dos maestras, Andrea Hernández, Ana María Arévalo, Fabiola Ferrero. De hecho, yo digo que los mejores fotógrafos de Venezuela son todas mujeres y son todas increíbles. Sí. Adriana Lorero Fernández, o sea, para mí esas 4 mujeres son de las más increíbles. O sea, diariamente uno entra a sus cuentas y ves las fotos y dices, wow, me provoca hacer fotos otra vez. Son como esa gente que genera como este impulso de seguir trabajando en pro de lo que uno quiere hacer. Creo que esos serían mis primeros referentes que se me vienen hacia la cabeza a vuelo de pájaro. Pero hay mucha gente que uno respeta a lo largo de la trayectoria. Y ya uno tiene tanto tiempo haciendo fotografía que obviamente hay muchísimos referentes que... El trabajo de los Cacri, de los Cacri Fotos, que también son mis panas, los aprecio y los quiero mucho. También es muy, muy fino a nivel de fotografía de calle. Creo que son como ahorita los referentes que pudiese decirte. Si se me ocurre otro te lo digo, pero creo que esos son los que más se me ocurren ahorita. La visión de la mujer fotógrafa ¿es para ti igual que la visión del hombre? ¿O se diferencian? Yo creo que ahorita, actualmente, hay como una alza del trabajo de las mujeres que está como repuntando muchísimo. Y yo no sé, hay algo ahí del acercamiento a la mujer que creo que gana espacio y gana terreno y gana acceso. Pero sí siento que también tiene una sensibilidad y una capacidad de acceso y de relacionarse con la gente de la que uno tiene que aprender y respetar profundamente. Así es. Me gustaría saber si en los momentos cuando estás retratando durante el ensayo, o sea, en vivo, tú tienes participación en cómo se ubican las luces. Si tú conversas previamente con el encargado de las luces, si tú estás a cargo de las luces, de la iluminación como el escenario como tal. ¿Cómo manejas eso? ¿Llegas, simplemente estudias o ves primero la obra y después? ¿Cómo manejas esa actividad previa? Bueno, por la premura de muchas obras realmente no llevo a cabo como este proceso. Lo idóneo sería que uno tuviese un poquito de incidencia en el tema de la puesta en escena lumínica. Pero ya hay ciertas como formas y ciertas como, ya también conociendo mucho tu equipo fotográfico con el que trabajas, donde tú sabes que si esta luz está pegando para este lado, sabes que le va a iluminar quizás una parte del rostro y la otra va a quedar oscura. Y ya uno va generando como eso también muy de la práctica, muy de ver, donde tú vas generando como lo que realmente buscas en una obra a nivel fotográfico. Quizás sí, lo que sí me gusta a veces es como ver primero la obra, ver los momentos donde es más propicio a fotografía, ya sea por cuestiones de iluminación o por cuestiones de diálogo o texto, porque obviamente uno en plena función puede pasar mucho que hay momentos donde están hablando todos, hay música y claro, puedes disparar libremente, donde hay momentos donde hay mucho silencio y que te afinques con el tema del sonido de la cámara, obviamente molesta y puede interrumpir. Entonces es como ese juego donde, igual que en un set de grabación, te acercas un poquito, te alejas un poquito, te acercas un poquito. Obviamente siempre te vas a notar, pero la idea es que te trates de mimetizar lo mayor posible. Así es. Quiero a ver si me dan un feedback. 5 minutos tengo. Me gustaría hablar precisamente
que mencionaste a tus padres al principio. Okay. Y me comentaste que realizaste un proyecto biográfico sobre tu papá, Alfredo Naranjo. ¿Eran fotografías? Me dijiste que era un audiovisual. ¿De qué trataba? ¿Y por qué lo hiciste? Bueno, yo siempre como por alguna razón, creo que de muy pequeño vi un documental que me llamó mucho la atención, que es Calle 54, dirigido por Fernando Trueba, que retrata un poco, tanto a nivel de performático como a nivel narrativo, todo el tema de la historia del jazz latino. Y siempre creo que desde ahí el tema del documental me ha llamado mucho la atención. Hace como 3 años antes de la pandemia estaba como en la última materia de mi corte curricular, que era producción 4, y la idea era hacer un documental. Entonces, ¿de qué lo hago? ¿De qué lo hago? ¿De qué lo hago? Venía a ver muchas referencias interesantes. Vi Tempestad de Tatiana Hueso, creo que Tempestad de Tatiana Hueso fue lo que más me marcó, y dije, yo quiero hacer algo así, pero con un tema que sea muy íntimo mío. Y bueno, tengo a mi papá al lado, que era como, en muchas cosas, así como una gran inspiración para hacer lo que yo hago, y dije, ¿por qué no acercarme? ¿Por qué no abordar, aparte de la relación con mi papá, desde un lugar donde yo también pueda preguntarle, podamos interpelarnos los dos y ver qué se hace? Entonces, desde el 2021 justamente hasta hace un año, realicé el proyecto documental de eso, un documental biográfico acerca de la vida de mi padre, muy, muy íntimo. Es muy de tanto mis padres como mis tíos, hablando un poco de su infancia, su niñez, la relación con sus padres, cómo se sienten ahorita en esta actualidad, y cómo eso al final a mí me sirve también como para también yo involucrarme, porque, o sea, parte como desde un lugar donde yo quiero hablar de mi padre, pero también es un registro familiar de mis tíos y de mi papá, con la relación con su familia. Es como un punto de partida. Qué interesante. Sí. ¿Se puede visualizar en alguna plataforma? Te lo puedo hacer llegar. Me encantaría verlo. Lo mostré, tenía unas correcciones que finalmente ya se hicieron, y te lo puedo hacer llegar porque lo tengo subido a una carpeta de Drive, porque creo que se vienen cositas para mostrarlo más adelante. Qué bueno, me encantaría verlo. Estamos llegando al final, pero me gustaría dejarte una pregunta para que me la puedas responder ahora. ¿Cuál es tu visión, con todo lo que me has comentado y todo lo que estás trabajando, cuál es tu visión de la fotografía venezolana en este momento? Creo que hay muchísimo talento y muchísimo potencial en todas las áreas, no solo en la fotografía, en el audiovisual. Hay mucha gente con mucho potencial que sigo y que son amigos míos, compañeros que respeto muchísimo. Y que la idea es seguir haciendo, no parar nunca, porque de esto en el futuro siento que vamos a ser como las personas que nos aguantamos y estuvimos aquí a un sinfín de muchas cosas, y que estamos finalmente como logrando que las cosas se den y se hagan con mucho cariño y con toda la mayor responsabilidad posible. Gracias, Adrián Gracias Naranjo. a ti, Mónica. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Recuerden su cuenta de Instagram. @bartografía. Bartografía, qué palabra tan buena. Sí, eso tiene un cuento, pero después te lo he hecho. Después me lo cuentas, porque debemos hacer una pausa publicitaria y agradecerte nuevamente gracias toda la Mónica. oportunidad de escucharte y saber qué estás haciendo y tu trabajo sobre la obra Alma. Gracias. Gracias a ti. Esta es tu casa. Gracias. Vamos a un corte y ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas.
Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por rcr.tv, la radio que se ve. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Ahora con la grata visita de Mercedes Bustamante, Vega Bustamante, fotógrafa y artista visual venezolana, ingeniera mecánica egresada de la Universidad Simón Bolívar, con estudio en tecnología en producción fotográfica e imagen digital, La Salle College en Colombia. Fotógrafa de obras y eventos, Galería Espacio Cero. Su trabajo se exhibió en la colectiva Atlas, inconcluso de un paisaje en proceso, en la Galería Abra Caracas y en el Centro Cultural Los Galpones 2021. Hoy nos acompaña para conversar acerca de su proyecto Memoryscape
Y su cuenta de Instagram, para que la puedan seguir desde ya, es @MercedesVegaFoto, foto en inglés. Bienvenida. Gracias por la oportunidad de tenerte aquí y conversar. No, es un Mónica, honor. gracias a ti, de verdad. Para mí es el honor de estar aquí acompañándote en este espacio además tan especial, porque es enfocado en la fotografía. Muchas gracias. Esta es tu casa. Así me siento. Gracias, gracias. Bueno, antes de comenzar a conversar sobre el proyecto Memoryscape, me gustaría saber cómo descubriste tu pasión por la fotografía, si fue antes o después de graduarte como ingeniera mecánica. Bueno, yo con la fotografía desde jovencito, o sea, desde que yo era adolescente, por ejemplo, yo siempre era la que estaba haciendo las fotografías familiares, a veces hasta podía ser un poco intensa, o sea, siempre quería como estar registrando los momentos. Pero de niña, por ejemplo, viajes que yo hice en el colegio, estaba recordando precisamente cuáles eran como mis primeras fotos, y habrá tenido como 12, 13 años, fuimos a acampar con el colegio y yo tengo esas fotografías de rollito, o sea, de este rollo fotográfico. O sea, desde niña yo tenía, pues, digamos, como esa inclinación. Obviamente es algo compartido con mi papá, y luego pues me entero que también con mi abuela. Y bueno, nada, yo siempre he estado como en ese enfoque familiar desde que estaba niña. Cuando yo entré a la universidad y estudio ingeniería mecánica, yo tomé una materia de fotografía. O sea, ya yo tenía esa inclinación, ese interés por la fotografía. Entonces, bueno, hago la materia, es lo que nosotros llamamos en la Simón Bolívar un general, eso es una electiva. Y pues yo veo mi materia. Recuerdo que la profesora esa vez me dijo, oye, tienes como una mirada, participa en estos concursos fotográficos. En aquel momento yo no le hago caso, o sea, pues nada, me fue muy bien con mi materia, con el proyecto, y pues siempre estaba como fotografiando. En esa etapa universitaria yo descubro, ya ahora es la pasión por el paisaje, porque antes era como la fotografía familiar, y luego entonces empieza como el paisaje, y ya yo empiezo como a registrar. O sea, yo empiezo a darme cuenta como esa pasión que yo tengo por esto, ¿no? Y bueno, yo decido profesionalizarme es ya después de haber tenido a mi hijo. O sea, yo tengo un niño de 6 años. Luego de que yo lo tengo, bueno, y pasan muchas cosas que ya las vamos a conversar, yo digo, quiero como dedicarme a algo en lo que yo pueda emprender. Y ahí es cuando yo decido, lo voy a estudiar. Entonces yo en ese momento estaba en Barranquilla y empiezo a averiguar y encuentro que el La Salle College tiene es una universidad canadiense, pero tiene 2 sedes en Colombia, una en Bogotá, una en Barranquilla, y yo ingreso a la de Barranquilla y empiezo como a estudiarlo. Y bueno, entonces hemos llegado como que ha sido un proceso largo, muy interesante, y hemos llegado hasta acá. Qué bien. ¿Y todos estos conocimientos están reflejados también en tu proyecto? ¿Cuál es la idea detrás del proyecto fotográfico Memoryscape? ¿Cuál es tu motivación para empezar a crearlo? Sí, bueno, Memoryscapes, hay 3 palabras como muy claves del proyecto, ¿no? Este es un proyecto que yo empiezo a desarrollar dentro de la carrera de producción fotográfica, pero reúne, pues primero todos mis intereses, todas mi pasión, pero además mis experiencias personales. O sea, tiene mucho como de mí, ¿no? Y hay 3 palabras que para mí son paisaje, memoria y archivo. Yo conjugo todo esto. Entonces, a través de las experiencias que yo vivo, como en un tramo como unos 5 años, yo vivo en paralelo ciertas cosas. Me estreno como madre, pero además empiezo un proceso de duelo por el fallecimiento de mi papá. El mismo año que nace mi niño, fallece mi papá. Y esto va acompañado de migraciones. Yo empiezo pues con mi familia, tengo mi esposo, pues mi niño, y empezamos a mudar, o sea, nos mudamos a varias ciudades. Wow. Y este continuo como movimiento de lugares, de ciudades, incluso de país, empieza como a generar como muchas muchas vivencias y emociones, más todo esto que te comento. Entonces, como que en el proyecto está como toda esa conexión que yo tengo con todo lo que estoy viviendo. Paisaje, ¿por qué? Pues para mí el paisaje fue como un cable a tierra, yo lo digo así. Cada vez que yo llegaba a una ciudad nueva,
era una búsqueda. ¿Qué hay aquí? ¿Qué paisajes hay? Quiero ir a fotografiarlo. Siempre se hacía como una salida familiar. Mi esposo me apoya muchísimo, entonces salíamos, llevamos al niño, entonces bueno, y siempre era como eso. Entonces es esa conexión. ¿Por qué memoria? Porque pues yo trabajo la imagen como desde esa historia que tiene una imagen, ¿no? El paisaje, la manera en que yo lo abordo es como el paisaje cultural. O sea, el paisaje, pues, digamos, los especialistas establece que pues hay dos dimensiones, que está la física, está la perceptiva. Entonces, por ejemplo, aquí en Caracas podemos hablar, está el Ávila, está ahí, existe, voltees a verlo o no. Pero, ¿qué pasa cuando Mónica lo mira o cuando lo miro yo? Entonces, ahí es donde entran, pues, todas estas percepciones, todas estas vivencias, filtros de cada uno. Entonces, bueno, por eso es una proyección cultural y, bueno, tiene como estos filtros personales y culturales, ¿no? Entonces, bueno, yo lo trabajo como desde ese enfoque y la memoria que está continuamente como trayendo esa información que tiene cada uno. Archivo. Cuando yo vivo todo este proceso de migración, algo que lo vamos a conversar un poco más, yo llevo conmigo un archivo familiar y lleno de mi papá. O sea, cuando yo me voy en una de esas venidas a Venezuela y que me voy, yo meto de todo en una caja, álbumes, fotos, videos, rollos sin revelar, todo, y me lo digo, yo me lo tengo que llevar y me lo llevo conmigo a todos lados que me voy mudando. Y en un momento cuando yo empiezo a trabajar todo esto, el archivo empieza a cobrar sentido, empieza a salir como todas esas imágenes, empiezo a entender muchas cosas mías y yo básicamente el proyecto pongo a dialogar diferentes tiempos, que podríamos ser presente y pasado, y diferentes espacios, en este caso Colombia y Venezuela, porque en el caso de Colombia, como les comenté, estaba viviendo allá, pero no solo eso, allá nació mi mamá, y de allá también era mi papá nació en Bogotá, mi mamá nació en Barranquilla, entonces bueno, yo tengo también toda esta historia de mi niñez, de haber ido a pasar todas estas vacaciones, sí, ¿no? Allá, claro. Y cuando estaba allá, que como te comentaba, el cable a tierra era buscar el paisaje, yo estaba continuamente haciendo comparaciones. Claro. O sea, esto se parece a esto se parece... O sea, siempre estaba como haciendo comparaciones con Venezuela. Por ejemplo, cuando yo veo cuando el cañaguate florece, que así es como lo llama, pienso en el araguaney, o sea, las flores amarillas, no lo puedo creer. La vía de Barranquilla a Valledupar para mí es igualita o unos trayectos a cuando viajaba de Caracas a Puerto La Cruz, yo soy de allá. Entonces, bueno, es como todo eso. Qué interesante. Ahora todos estos tres elementos, que es la memoria, el paisaje, el archivo, que es el álbum fotográfico, háblame de ese proceso creativo que estamos viendo las fotografías. Háblame de ese proceso creativo al trabajar este proyecto y cómo te preparas antes de todo esto, ¿no? ¿Cómo lo abordas? Sí. Primero, yo empiezo como buscando espacios e imágenes que para mí tengan como una conexión personal. O sea, que a mí me hagan una conexión como que esto me recuerda a este espacio, o sea... y también, por ejemplo, de vivencias. O sea, como que yo empiezo como a ubicar imágenes de Colombia, a ubicar imágenes de Venezuela. Es un proceso largo hacer estos memogramas, como yo los llamo. Son en telas, si los pueden ver, son en telas. Entonces yo empiezo a buscar estas imágenes. Primero las trabajo de manera digital para ver si tiene como un sentido, como el diálogo que hay entre ellas tiene un sentido, ¿no? Para digamos, conocer la armonía. Yo ha pasado varias etapas y una parte que es digital, que es como cuando yo empiezo, yo me inspiro en David Hockney y yo entonces empiezo a hacer como esta deconstrucción de la imagen. ¿Qué hago? Yo las uno Colombia y Venezuela, que sabemos que son países pues hermanos, y además pues toda esta historia personal que te comentaba, yo las deconstruía y pues paso por, estas imágenes se van formando. Una de ellas, que las vamos a ver más adelante, participa en la exposición de Atlas Inconcluso de un paisaje en proceso. Y luego yo paso, porque como te comentaba, esto es parte del proyecto final de la carrera, hay una búsqueda continua. Y yo siento la necesidad de pasar como a lo material, como esta parte del sentir, ¿no? Y entonces es cuando yo empiezo a imprimir las imágenes en tela,
pues las corto porque pues quiero hacer como todas estas composiciones, luego las coso a una base y las empiezo a bordar. Tanto la fotografía como el bordado tiene también de familiar, como te comentaba, la fotografía, mi papá tenía interés y mi abuela también, y mi abuela, por el otro lado, bordaba, ella vive pero tiene Alzheimer. Qué lindo. Y mi mamá, qué lindo. sí, y mi mamá también es una gran bordadora, entonces como que ahí yo estoy plasmando como también como todo eso todo que está en mí, como que todo ese conocimiento, ¿no? Entonces yo incluso bordaba Qué de bello. niña cuando iba de vacaciones a Valledupar, me ponía mi abuela. Ay, Mercedes, qué hermoso tu proyecto, me encanta. De verdad que me parece tan bien construido y estructurado, con un mensaje tan bonito, que te quiero preguntar sobre las dos imágenes en blanco y negro. Ajá. ¿Por qué no las muestras primero? Sí. Y también me gustaría preguntarte, bueno, primero esa, Ajá. porque me estoy emocionada Ok, contigo. ok. Porque ¿cómo llego yo a esto? Digamos que está como un proyecto principal, que es, bueno, el nombre surge después, yo lo llamo Fragile Handled with Care. Ujú. Yo empiezo la carrera y como al mes yo tengo que venir a Venezuela. Es la segunda vez que yo regreso a Venezuela después del fallecimiento de mi papá, pero en ese primero yo no pude hacer nada. Claro. Y en Caracas, porque yo soy de Puerto La Cruz, pasamos 3 días. Mi esposo y yo, él, pues había que hacer diligencia y yo le digo, o sea, el apartamento estaba intacto de mis papás. Toda la ropa colgada de mi papá, sus zapatos. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a lavar la ropa de mi papá. ¿Por qué? Es un proceso. Es Ujú. parte del proceso de duelo. Sí, sí, sí. Entonces yo empiezo a lavarla, la secadora no servía. Entonces todo el apartamento era toda su ropa por el comedor, por la sala, toda la iba poniendo, o sea, iba haciendo tandas de lavar, iba secando, todo y todo este tema. Entonces, cuando yo llego, que está esa imagen Del dormitorio. Uno de mis profesores me dice, Mercedes, estás de viaje, pero tú tienes que hacer una entrega. Y necesito que me envíes 5 fotos para contar una historia. Y yo me quedo así como, ¿pero qué historia voy a contar? Si yo estoy en esto, 3 días aquí, yo me acuerdo que lloré, o sea, algo así como que estoy en este proceso y dije, bueno, voy a contar mi historia. Entonces empiezo a fotografiar en los espacios que significaron algo para mi papá, en ese caso, pues el cuarto, la cama, su ropa y su cámara. O sea, esa cámara la encuentro yo en ese viaje y fue algo así como un descubrimiento, porque estaba perdida y esa era de él. Entonces, bueno, ahí es como que, ¿qué pasa? Esta es la primera vez cuando yo hago esta serie, que por eso la coloco, en que yo empiezo como a expresarme, o sea, a incluirme personalmente en la fotografía, que lo estoy haciendo en Memory Escapes, y como a soltar todo eso que yo siento, ¿no? Todo como toda mi vivencia. Entonces, básicamente eso. Y también me ayudó, tuve que hacer autorretratos para cumplir con otra entrega. Y fue cuando yo me empecé a involucrar directamente, que es la segunda imagen, que es, o parte de este, La segunda imagen, Rubén, a ver si la podemos mostrar. Parte de este proyecto. Entonces, ¿por qué Fragile Handled with Care? O sea, todos empezamos en estas etiquetas que pegan, bueno, cuando van a enviar todas estas cosas a mi papá, yo le digo a mi esposo, por favor, dile que tenga mucho cuidado. Le ponen su sticker, ajá. Y cuando llega allá y yo estoy en algún momento parte de la carrera diciendo, ¿cómo voy a llamar a este proyecto? Y volteo y veo y digo, ya va. Es que está ahí, está aquí, Fragile. Te está hablando. Exacto. Entonces, esta segunda serie, yo me hago unos retratos con objetos de mi papá. Y en ese caso es un rascador que yo de espalda que yo le regalé a él. Y entonces, es como si fuese él que estuviera. Esa es una sesión muy intensa. Sí, claro. Para hacer, yo me cerré varias horas en ese cuarto, sola, puse música y pues, sabes, como que fue un proceso. Entonces, bueno, digamos que por eso yo lo traigo al programa, porque fíjate que en Memory Escapes yo trabajo todo este tema del duelo, de la conexión con, digamos, con esas emociones y como del entregar, del compartir, pues todas esas vivencias, ¿no? No, bueno, es que te estoy escuchando y me parece tan hermoso. Me gustaría saber,
porque sabemos como lo que hemos pasado los venezolanos de irnos y que no podemos llevarnos todo. Y tú hablas de que te llevaste el archivo fotográfico. ¿Por qué es tan importante, no? ¿Por qué consideras que es tan importante el archivo fotográfico cuando vimos, bueno, yo en lo particular vi mucho eso de desecharlo, de olvidarlo, y también la relación con el Alzheimer? Es tan importante para los familiares tener sus fotografías, que es parte del archivo y de la memoria. Sí, sobre todo, digamos, en la sociedad que estamos, que es tan rápida y es todo tan digital, muchos de estos archivos han perdido pues importancia o relevancia. Sin embargo, por ejemplo, en el mundo del arte no es así. Hay diversos pues artistas, autores, fotógrafos que lo trabajan, ¿no? Y mi conexión es como, yo estaba leyendo, por ejemplo, sobre este concepto del archivero. No es que yo me considere, ¿no? Pero yo conecto mucho con ese concepto. Se lo vi en una conferencia de Elizabeth Marín, que ella es venezolana, catedrática venezolana, y es como este concepto del archivero, es como que su función no es solo recoger, ordenar, clasificar, sino también compartir, ¿sabes? Como hacer una entrega de todo eso. Y claro, la persona que está como encargada de todo esto es la encargada de contar esa historia. Para mí, la importancia está en mantener viva la memoria. ¿Sabes qué? Eso lo conecto con algo que me pasó. El día después que fallece mi papá, lo primero que yo hice fue ir al apartamento. Me acuerdo caminando por ese pasillo, me acuerdo entrando al cuarto, abrir el closet y ver toda su ropa y sus zapatos. Y yo dije, ¿cómo es posible que ya nada de esto tenga sentido? Que no tenga razón de ser. O sea, es como que se puede recoger en una bolsa y se puede botar. Entonces, eso para mí fue como un conflicto. Es como, no puede ser. Entonces, yo dije, no. Y yo empecé a agarrar cosas y a guardarlas en una caja. Cada quien tuvo su proceso. Mi mamá y mi hermana tuvo su proceso con las cosas, mi hermano tuvo su proceso. El mío fue recoger, recolectar. Para mí tiene mucho valor la historia que se puede contar a través de eso. Y eso es como lo que yo pongo en el proyecto de Memoryscapes. O sea, como que yo uno como todas esas historias, todas esas vivencias y ¿sabes? Compartirlas para que las personas que de repente se puedan sentir identificados, pues se vean reflejados. Qué bonito. ¿Cuál es tu meta final para este proyecto? ¿Cómo te gustaría que la gente respondiera a tu trabajo? Bueno, eventualmente debería ir, o sea, ese es el objetivo, quiero ir a Bogotá porque yo tengo que hacer la entrega, ¿no? Y hacer un montaje, o sea, esto próximamente va a haber un montaje en Bogotá con la universidad, con el SI, y bueno, que lo vean, primero que lo vean. Y lo que yo quiero es como llegar a la gente y que ellos se sientan, por ejemplo, los que han migrado, por ejemplo, los que sienten esta conexión con el paisaje, se puedan ver reflejados. Cuando todos migramos, el proceso es diferente. De hecho, la migración es considerada como un duelo, o sea, ese proceso se llama duelo migratorio. Cada quien conecta, por ejemplo, algunos extrañarán la gastronomía, otros extrañarán ciertas personas, bueno, todos vamos a extrañar personas, pero hay personas como yo que se conectan mucho con el paisaje. Entonces es como decirles, bueno, aquí estoy, me pasa igual que a ti, amo el paisaje, porque hay algo que yo he llegado a la conclusión, que la fotografía es mi pasión, pero el paisaje es mi obsesión. Entonces como que, bueno, compartimos esto y ¿sabes? Todo esto está unido ahí para que las personas lo conecten, se identifiquen en su propio proceso migratorio, en el caso de los que han migrado, y bueno, los que se conecten por otras áreas, como tiene este tema del archivo, por ejemplo, de la historia familiar, pues también pueda llegar a ellos. Mercedes, no me puedo despedir de ti. Vamos a aprovechar este tiempo porque me gusta también en lo que estás trabajando, que es la fotografía de gastronomía. Háblame un poquito sobre ella. ¿Por qué ese giro? ¿Por qué te atrae esta especialidad en la fotografía? Sí, también esa pasión la descubrí estando en la carrera, no tenía ni idea, porque yo llego a la carrera
obsesionada con el paisaje, pero no tenía ni idea de la fotografía gastronómica. Cuando llego a la carrera y empiezo a explorar el área, me fascina. Fíjate, si ven mis fotos, yo trato como hacer una conexión con la tierra. O sea, a mí me gusta que la fotografía gastronómica nos cuente una historia de dónde viene ese plato, ese alimento, esa barra de chocolate, que es una de las fotografías. Entonces yo hago... Que provoca. Ajá, sí. Entonces, bueno, esa es la idea. Esa es la idea, sí. Entonces, como que conectar con la historia, o sea, contar una historia. Memoryscapes cuenta una historia, mis fotografías gastronómicas cuentan otra historia y tienen esa conexión con la tierra, con de dónde viene este alimento, o sea, del arraigo. Entonces, bueno, eso a mí me gusta como conectar ahí. Yo incluyo, por ejemplo, es lo que llamamos un bodegón. Entonces yo incluyo parte de los ingredientes. Bueno, y obviamente pues ahí uno tiene que incluir pues los conocimientos de la iluminación, la composición, el styling. Me encanta, es como un lienzo. Es como un lienzo para mí. Es los colores también La para hacer la colores. imagen muy, muy atractiva. Exacto. Esa parte de postproducción, ¿cómo la trabajas? Bueno, yo trabajo con 2 programas que son Lightroom y Photoshop. Entonces, en Lightroom yo trabajo todo este tema de luces, sombras y bueno, todo lo que tiene este programa. Y ya luego en Photoshop ya yo tengo que corregir cuando... Claro. Siempre hay detalles, siempre hay detalles. De repente había, no sé, un poquito de chocolate por ahí mal parado, por así. Entonces, bueno, corregirlo para, digamos, hacer que tenga una estética limpia. Me gusta que la imagen tenga una estética limpia. Claro, y así la sentimos. Te quiero leer los mensajes que te han escrito. Cecilia del Rey dice, qué lindo escuchar la historia de Mercedes con la fotografía. Fran Frasca, que siempre nos acompaña, dice, buenos días, saludos a la familia fotográfica, saludos para ti. Marjorie Bustamante. Marjorie Bustamante. Besos, prima. Ah, con razón, que sabes el nombre. Sí, exacto. Claudia Castillo, qué exitosa eres. Clara Bustamante. Mechita, felicitaciones, gracias por todo. De parte de Gilbert. Cecilia del Rey también dice, me encanta el sentido y significado que hay detrás de la obra de Meche. Muchos cariños desde Medellín. Fran Frasca dice, excelente luz en fotografía de alimentos. La del cacao, las semillas deberían estar más tostadas, más oscuritas. María Valeria Moreno Picón dice, te amo, mi Mechita. Bueno, ahí está la familia y los amigos, definitivamente. Bueno, me queda decirte, por favor, que des tus redes sociales para que la audiencia vea más de tu trabajo a través de tus plataformas. Adelante. Sí, mi Instagram es Mercedes Vega Foto. Tengo también una página web que es www.mercedesvegafoto.com. Tengo un Instagram que ya es un perfil diferente, es más comercial y enfocado hacia la gastronomía, Mercedes Vega_Studio sin la E. Y esas son pues básicamente pues las redes donde me pueden seguir o me pueden contactar incluso. Para hacer fotografía de alimentos, de gastronómica, de verdad que es espectacular. Y el trabajo que estás realizando con Memoryscape me parece fabuloso. Gracias. Espero que podamos verlo y que tenga mucho éxito porque tiene. Muchísimas tiene gracias, bastante. Mónica. Gracias a ti por estar hoy aquí. Sé que vas a venir muchas veces. Me encantaría. Porque me encanta tu trabajo y todas las veces que desees me tocas la puerta y aquí te vienes. Buenísimo. Gracias, Mónica. Gracias. De verdad, ha sido un placer. Gracias a ti por estar aquí. Vamos a un corte y ya regresamos. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265.
Abecofa, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. @Abecofa, 0212-793-4623. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estás escuchando Diafragma 5.6 de radio. La fotografía que tú escuchas. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Ahora tenemos esta parte tan interesante y tan importante. Está con nosotros vía telefónica Iris Infante, fotógrafa documentalista nacida en el Callao, Estado Bolívar. Aquí en Venezuela inició sus estudios fotográficos en el 2017 en la escuela TEF, ubicada en Puerto Ordaz, bajo la tutela del profesor Néstor Luis Bermúdez. Hoy nos hemos comunicado con ella para conocerla mejor, por supuesto, y para saber más acerca de su interesante y significativo proyecto titulado La Miseria del Oro, The Misery of God. Su cuenta de Instagram, @irispaul_21, y para que desde ya puedan ver mucho más sobre su trabajo. Y pues nada, gracias Iris por la oportunidad que tenemos de poder conectar y conversar un poco más sobre tu proyecto. Bienvenida a Diafragma 5.6 Radio. Hola Mónica, gracias a ti por la invitación, de verdad que, bueno, para mí es un privilegio, pues, porque sí es una gran oportunidad, ya que, o sea, solo mi trabajo lo he compartido por redes sociales, sobre todo en Instagram. Bueno, y sé que pronto, bueno, no, yo me estoy adelantando, pero espero que pronto podamos tenerte aquí y poder ampliar un poco más todo este proyecto que estás realizando. ¿Qué te motivó a realizar el proyecto Miseria del Oro? La Miseria del Oro. Realmente, bueno, ya saben, yo nací aquí en el Callao y siempre he tenido una cercanía con el trabajo de la minería, ya que mi abuelo, bueno, es minero de oficio, tiene alrededor de 63 años más o menos trabajando en la minería.
Ujú. Y bueno, no sé cómo explicarte. Siempre, o sea, he visto este trabajo, pero con el tiempo me he dado cuenta que la minería, o sea, las personas que trabajan en la minería, es como un estilo de vida. Ujú. Las personas precisamente que trabajan en esto, ellos viven de una manera particular, a diferencia de otras personas que aquí trabajan el comercio, por así decirlo. Entonces eso hizo que sintiera curiosidad. O sea, no es nada más el trabajo, sino también cómo viven. O sea, es la cotidianidad del minero. Ellos tienen una forma de pensar que no tienen las demás personas del poblado. Ellos piensan que, bueno, ahorita agarré, por así decirlo, 300 gramos de oro, un kilo de oro, y lo gasto en, qué sé yo, licor, Oh. mujeres, fiestas, y bueno, mañana vuelvo a agarrar la misma cantidad de oro. Y no piensan en tener una comodidad, por así decirlo, siempre se quedan como estancados. Y eso fue lo más curioso que me llevó, o sea, a realizar este trabajo, porque si nos ponemos a ver, en los países donde se trabaja la minería, donde hay muchas riquezas, Ujú. siempre hay miseria. Casi nunca las personas de esos lugares están prósperas. Ujú. Por eso fue el título de tu proyecto. Sí, o sea, la inspiración principal fue, o sea, enfocar el estilo de vida que lleva el minero, o sea, cómo se refleja su trabajo en eso. Y de hecho, en las primeras fotos que comencé a publicar sobre la miseria del oro, si te das cuenta, Ujú. trata es de eso. Así es. 63 años me dices que tu abuelo es minero artesanal. Sí. La tierra te da oro y estás estancado. Esa es Ajá. la preocupación o el objetivo principal del cual tú nos hablas en la miseria del oro. Sí, exacto. O sea, inicialmente el proyecto se enfocaba en eso, porque fue lo primero, o sea, crecí toda mi vida viendo eso y es como quería reflejarlo en la fotografía. Pero, obviamente, el trabajo de la minería implica muchas otras cosas. Ujú. Implican escasez de servicio, implica trabajo de contaminación ambiental, Ujú. las personas se ven afectadas por todo esto. Implica estar en medio de un ámbito de violencia, etcétera. Una realidad que, bueno, que muchos conocen, saben cómo se maneja, sobre todo en la zona sur, sobre Sí. todo en la zona donde yo me encuentro, que es en el Perú específicamente. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto? ¿Cuándo lo iniciaste? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en él? Bueno, el proyecto, o sea, lo comencé en el 2017 justamente, terminando el módulo 2 del taller fotográfico con el profesor Néstor, y me sentí motivada por que justamente estamos compartiendo algunos fotógrafos documentales. Ujú. Y bueno, no sé, sentí en ese momento como estábamos buscando como nuestra identidad, ¿sabes? Ujú. De dónde venimos, todo eso, y eso fue como el inicio de todo realmente. ¿Cómo te Eso fue el sientes? inicio de todo, sí. Y desde allí como que, no sé, sentí que pertenecía hasta cierto punto en el documental y el retrato, porque fue allí Ujú. donde, en el 2017, donde comencé a trabajar con eso. Estaba viendo tus fotografías que estamos transmitiendo simultáneamente a medida que conversamos, Iris. Me gustaría preguntarte cuál es la meta final del proyecto, o sea, qué esperas lograr y cómo esperas también que las personas respondan ante tu trabajo. Bueno, yo, lo principal es visibilizar la situación en la que vivimos. Digo vivimos porque, bueno, soy de aquí, vivo aquí. Ujú. Tengo ya 5 años que volví a mi tierra y
o sea, el objetivo principal es eso, ya que muchas personas por miedo a muchas cosas no lo hacen. Y porque también muchas personas creen que en esta zona, ok, sí, es rica en minerales y todo eso, pero es muy, muy difícil, el trabajo es muy difícil tanto para que se extrae el oro. Es eso, o sea, mi objetivo principal es visibilizar, dejar de romantizar también muchas cosas, aunque yo trato de no abordarlo tan, me refiero, crudo. Se trata de darle una vuelta, de que no sea tan crudo el trabajo, porque la realidad aquí es otra, pues. Quiero que la gente, o sea... Ajá, dime, las personas... Quiero que las personas vean que también, o sea, ahorita es un trabajo masivo, no es como antes. Antes se trabaja la minería artesanal solamente, ahorita es a gran escala, tanto en cuestión de procesamiento del oro, la minería artesanal, empresas, o sea, es muy, muy masivo. Y o sea, el último trabajo que publiqué, que fueron las fotografías sobre el medio ambiente, es como para vernos reflejado, o sea, ver reflejado esto en 10 años. En 10 años esto va a ser una locura. Ahorita esto está comenzando, pero son parte, es el inicio de algo mucho más grande, por así decirlo. Así es. Tu trabajo es una denuncia hacia no solamente las actividades directamente personal del minero artesanal, sino todo este daño que se está ocasionando al medio ambiente como tal. Sí, sí. Y ya, como dije, tal vez en 10 años muchas personas ya ni siquiera puedan vivir aquí. Definitivamente, así es. Sí. ¿Cómo logras a establecer conexión con los mineros artesanales? Ya sabemos que está un familiar directamente aquí por mucho tiempo, pero ¿cómo quieres... ¿Cómo haces para llegar a ellos, que se sientan cómodos, que se los puedas retratar? Cuéntame alguna anécdota que puedas haber tenido durante este registro, si tienes, por supuesto. Bueno, como te estaba diciendo, inicialmente yo viví aquí y creo que eso es una ventaja, ¿no? Conocer el lugar y conocer gran parte de las personas. Y bueno, obviamente con... el arco minero ha habido una migración masiva hacia la zona sur por el mismo trabajo. Y sí, hay muchas personas nuevas que no conozco, de hecho. Y me ha costado un poco, porque no creas, o sea, como todo el mundo, hasta cierto punto hay miedo. Sí, sí. Pero, conversar. Lo primero, conexiones con otras personas que me enlazan a ciertos lugares un poco más alejados. Y conversar, hablar de mi trabajo, de lo que estoy haciendo, mostrarle. Y no sé, yo creo que se me da naturalmente, realmente. Qué bien, porque... Pero sí, es lo primero que hago. Lo primero cuando no conozco, porque hay lugares que no he ido nunca y me he atrevido a ir, es buscar una conexión primero con alguien que esté trabajando en el sitio y que me presente a otras personas que estén allí. Y eso, conversar primero, mostrarle el trabajo y después que ellos estén haciendo. Siempre les digo, hagan lo que ustedes saben hacer. Casi nunca les digo que posen, realmente no les digo que posen, pero siempre les digo, hagan su trabajo, yo hago el mío. Después de generar una confianza, que es lo más importante. Pero una de las anécdotas así que tengo fue que un primo tuvo que dejar unas herramientas en la montaña. Eso fue como en el 2019, algo así. Y él me dice, vamos a ir, pero no quiero ir solo, porque en ese momento había un enfrentamiento entre un grupo armado con el Estado. Entonces no quería ir solo. Pero yo quería ir a hacer una foto. Y bueno, me lancé, pero... con la adrenalina a millón, por así decirlo. Esa es una de las anécdotas más terroríficas que he tenido en mi vida, realizando el trabajo fotográfico aquí en esta zona. Gracias a Dios no nos pasó nada, pero sí, estaba como a 1 hora a la montaña, algo así. Wow, de verdad que sí. Sí. Esos son los riesgos, ¿no? Sí, esos son los riesgos, pero esa es una de las anécdotas que más me ha pegado, sí.
¿Qué ha dicho tu familia sobre tu trabajo? Siempre están preocupados. Sí. Sí, siempre están preocupados hasta cierto punto, porque yo trato de ser transparente, pues. No escondo nada, eso es creo que es una de las cosas más importantes. No esconder nada, siempre ser totalmente transparente con tu trabajo, y creo que lo que me ha ayudado, o sea, estar tranquila también, es tratar de no involucrarme, Claro. ser parcial hasta cierto punto. Iris, ¿has pensado llevar este trabajo a otros medios, por ejemplo, internacionales, para su denuncia? No, ¿viste? O sea, ahorita es que lo estoy abordando de esta forma. O sea, como denuncia, no. Pero sí, ahorita sí lo veo desde este punto, sí me gustaría. Pero antes de esto no lo había pensado así. Ya. Alguien me escribió y me dijo que tal vez, Ujú. o sea, como yo no conozco mucho cómo vender el trabajo, cómo hacerlo llegar, se acercó y me dijo que lo podía hacer llegar que si yo quería lo podía hacer llegar a otros medios, pero realmente no me he puesto en eso, pues. Ya. Pero te gustaría. Sí, pero sí, ahorita sí me gustaría. ¿Cómo esperas que el proyecto pueda contribuir a la solución del problema que retratas? Mira, honestamente, Mónica, no sé si pueda dar una solución lo que estoy haciendo, porque esto es mucho más grande que yo, que muchas personas. Ujú. Pero tal vez no callándome o dando visibilidad a este proyecto, tal vez se pueda lograr algo, pero no estoy segura, no sé. Qué bien. De verdad que es un proyecto bien interesante. Mi admiración para ti, Iris. Desde que lo vi en Instagram, lo compartimos, hicimos difusión de él, porque me parece que es un proyecto significativo, muy importante e interesante por su contenido. Y de verdad que te admiro por la valentía, porque muchas personas a veces, por muchas razones, o simplemente nos detenemos ante la situación o actuamos como tú lo has hecho, por supuesto. Claro. De la denuncia, y tienes ese facilidad, ¿no? Ese recurso de que, como ha sido algo que tú has visto toda tu vida, sí, ha sido más fácil para documentarlo como tal. Exactamente. De verdad, estoy muy agradecida por la oportunidad que nos has dado para escucharte sobre la miseria del oro. Sí, bueno, gracias a ti, Mónica, por la oportunidad y, bueno, dar a conocer este trabajo que es muy, muy importante para mí. Bueno, agradecida. A ti, y yo sé que vienen muchas otras oportunidades. Cuando estés aquí, por favor, en Caracas, déjanos saber para que podamos conversar personalmente y seguir hablando sobre este y cualquier otro proyecto que estés realizando, porque para esto está Diafragma para ustedes, para la fotografía. Gracias, Mónica. Claro que sí, es un hecho. De hecho, disculpa la redundancia, yo espero, bueno, a final de este año estar por allá con el favor de Dios primeramente. Así es. Bueno, estaré pendiente de tus coordenadas. Okay. @Iris Paul piso 21 para que la sigan allí y puedan ver mucho más de lo que ha publicado y de lo que viene. Gracias, Iris. Gracias, Mónica. Un fuerte abrazo para ti, mucho Igualmente. éxito. Vamos a continuar con El Revelado. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El Revelado. 3 fotografías, como siempre, destacamos aquí. La primera corresponde a la cuenta de Instagram de Ruth Uzcategui, @GearBlue, así se llama ella, en su Instagram, en su usuario. Su título, Mi Otro Yo. Ahí estamos viendo la imagen. La imagen podría interpretarse, a mí me gusta, como una representación simbólica del proceso de autorreflexión y crecimiento personal. Yo en este momento estoy, tengo tiempo ya realizando una investigación y un estudio sobre todas estas imágenes de mujeres ante el espejo. Esto es bien interesante, ¿no? Porque no es de ahora. Y bueno, donde la mujer aquí en esta imagen, donde se encuentra en un estado de iluminación o revelación, esa luz que cae sobre su rostro, y el entorno natural,
simbólicamente por estas plantas, dibujos, sugiere un proceso de renovación y crecimiento. Esta imagen a mí me parece hermosísima, hermosísima. Gracias a Ruth Uzcategui por compartirla. Seguimos con Alexander Longa. Su Instagram es Long Alexander Piso. Titula Sombras, caminatas de mañana por el centro de Caracas. También me gusta muchísimo porque esa sombra es como si no están, pero están. La imagen me transmite una sensación de tranquilidad o relajación a pesar del lugar. Creo que es la Cuadra Bolívar por aquí, en el centro de Caracas, como dijo Alexander, donde se encuentran muchas personas, pero esta mujer está caminando. Me evoca una sensación de paz y serenidad. Me parece una imagen poética, como dije al principio, ya que la sombra de los árboles y las hojas que se reflejan en la pared podrían representar podría ser una metáfora visual de la fragilidad de la vida y de cómo la naturaleza siempre está presente en nuestro entorno, alrededor de nosotros. Es bien, bien interesante. Ellas se reflejan allí en esa pared blanca y ella está viendo, y bueno, se ve poco a poco ahí una palabrita de naturaleza, pero es bien, bien bonita, me gusta muchísimo. Continuamos con @Juan P. Valentín, Mr. Mystery, Señor Misterio, así titula su imagen. A mí me encanta esta imagen, yo la visualizo en una carátula de música. Sí, me gusta. Bueno, a mí me parece bonita. A Rubén, no sé, o a Walter. Pero la imagen realmente me transmite una sensación de misterio, como dice el autor, soledad, aislamiento. Podría sugerir también que el hombre se siente aislado o solitario. Y es muy buena, tan buena que la visualizo, como digo, en una portada de CD de música o de película. Me gusta mucho un misterio allí de este hombre iluminado por esa lámpara en toda su cabeza. Bien interesante. Bueno, gracias por compartirlas con nosotros. Ha sido un placer y, como siempre mencionamos aquí, seguirán difundiéndose en todas nuestras plataformas, en nuestras redes sociales de Diafragma 5.6 Radio. Vamos con tiempo de exposición para finalizar la edición de hoy. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Bueno, finalizamos la edición de hoy con la frase de Lewis Hine. Él dice: no hay nada peor que una fotografía brillante de un concepto vacío. Con esta frase me despido. Espero que hayan disfrutado la edición de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros invitados de hoy, a Mercedes, a Adrián, a Iris y a ustedes, mi audiencia fiel que siempre nos acompaña todos los sábados aquí en Diafragma 5.6 Radio. Recuerden nuestras redes sociales, @Diafragma 5.6 Radio, la personal Mónica.pupo, y nos vemos el próximo sábado. Como siempre, recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas.